Más allá de las palabras, una fe práctica, le puse como título a este mensaje y pensaba, tuve muchos títulos para este mensaje, la verdad. Y uno agarra un borrador y borra y saca y borra y pone y cambia, ¿verdad? Algunos tienen la facilidad de poner un título así, yo no. Yo tengo que pensarlo mucho, ¿Por qué? Porque quiero transmitir hoy lo que Dios ha colocado en mi corazón, y esta frase lo que va a hacer es desafiarnos. ¿Por qué? Más allá de las palabras. Y puse abajo una fe práctica, porque Dios quiere que no solamente nos quedemos nosotros con palabras o con palabras bonitas o con buenos deseos o con buenas intenciones. Por eso abajo puse una fe práctica. Ahora, ¿qué es la fe? Bueno, la fe es la certeza, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál es la definición? Muy bien, tía, muy bien. Eso es. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, yo tengo que tener fe para Cristo, porque yo nunca lo vi, y usted tampoco lo vio, pero hemos visto a través de las vidas de personas como Cristo ha actuado, sí, y podemos ver a Cristo. Pero cuando nos dice que tenemos que tener esa fe, es en Cristo, en creer que Cristo es el Hijo de Dios, en creer que Él murió por nosotros y resucitó, en creer que este libro es su palabra y que aquí está todo lo que nosotros necesitamos y que tenemos que sujetarlo. Eso es fe. Yo tengo fe en todo, no solamente en creer en Jesús, sino que su palabra es lo que yo tengo como manual de vida para poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos. A veces nosotros vamos viviendo vidas diferentes a las de Dios. ¿Por qué? Y porque la vamos viviendo a nuestra manera. Y lo vamos haciendo como nosotros queremos. Pero el desafío en esta noche, con la palabra de Dios, y vamos a estar compartiendo algunas cositas muy importantes. Recuerde que venimos hablando, ¿se acuerdan que la última predicación que yo hice, cuál era? Los unos con los otros, ¿se acuerdan? La relación o los mandamientos recíprocos. Y estamos hablando de lo que es la relación con los hermanos, estamos hablando, ¿no es cierto?, cómo debemos conducirnos, cómo debemos relacionarnos los unos con los otros. Ahora, más allá de las palabras, y hoy vamos a ver tres cosas en que ojalá cuando salgamos de este lugar ya no sean solamente palabras, sino que podamos tener una fe práctica, una fe en acción. Hay una frase en latín, yo no sé latín, solamente es una frase que conozco, que leí hace mucho y me encantó, que era facta non verba, que significa hechos, no palabras. A veces nuestras palabras van mucho más rápido que nuestros hechos. Y lo que impacta más, ¿qué es? ¿La palabra o los hechos? Los hechos. Porque yo puedo decir un montón de cosas, pero si no ocurren, son palabras que se las llevó el viento, aunque tienen valor, pero ¿cuándo toma realmente un valor la palabra? Cuando hay un cumplimiento o se respalda con esos hechos lo que se dice. ¿Ok? Esta noche yo quiero ver con ustedes tres cosas muy importantes en las que nosotros tenemos que dejar de ser solamente personas que digamos palabras pero que no hagamos nada. Hoy quiero desafiarte, como Dios me ha desafiado a mí, ¿a qué? A poner en práctica, a poder ser, ¿sí?, prácticos, hacer y no tanto hablar. Y si vamos a hablar, también acompañemos lo que hablamos, que nos cuesta, porque la teoría siempre es más fácil que la práctica, ¿sí? Uno puede decir las cosas de memoria, estudiarlas, repetirlas, compartirlas, pero luego llevar eso a la práctica, a veces hay como una brecha, hay como un abismo entre lo que yo digo y lo que hago o si respaldo eso que yo estoy diciendo. Entonces, pensando en esto, pensando en la relación del uno con el otro, pensando en que yo tengo que preocuparme por vos y que vos tenés que preocuparte por mí, quiero mencionar y que podamos ver en esta noche tres cosas en las que nosotros debemos ser prácticos. Y tenemos que estar más allá de las palabras. Tenemos que ser prácticos. Y quiero que te vayas con esto en la mente. Tenemos que ser activos en esto. Lo primero que vamos a ver, vamos a ir a Gálatas. Ahí todos con sus Biblias, si las tienen,
o algunos con los celulares ahí que tienen las Biblias en las aplicaciones. Y vamos a ir a Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice la palabra de Dios lo siguiente: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dice, si fuere sorprendido, ustedes que son más espirituales, que restaurar. Lo primero que quiero ver o que veamos en esta noche es que nosotros como hijos de Dios y como hijas de Dios tenemos que estar ocupados, tenemos que estar interesados en restaurar la vida de aquellas personas que están en un momento difícil en su etapa espiritual. Pueden ser personas que han caído, como dice ahí, dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, tienen la obligación ¿de qué? De restaurar. Y me encanta esta palabra restaurar, porque restaurar tiene que ver con volver algo, ¿sí?, a su estado original. En algún momento uno estuvo bien, cayó, y cuando Dios restaura quiere llevarte otra vez al estado que tenías al principio. ¿Cómo se logra eso? Bueno, obviamente a través de Dios, el Espíritu Santo, su palabra, y de personas que van a invertir en tu vida y que van a invertir en la mía. Vamos a leer otro versículo ahí en Hebreos, ¿sí?, teniendo este pensamiento de lo que es restaurar. Hebreos capítulo 12. Ustedes pueden ir anotando, yo voy buscando para que podamos, ¿sí?, hacerlo un poquitito más rápido. 12, del 12 al 13, dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Dice, y haced senda derecha para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Sí? Acá nos dice que tenemos que fortalecer a los débiles, que a esas rodillas que se han caído, a esas personas, ¿no es cierto?, que están en el piso. Nosotros, los que somos más espirituales, o los que tal vez estamos un poquitito más firmes, y ahora vamos a hablar de esto, pero tengamos cuidado con eso, somos los encargados, porque Dios dice que debemos restaurar. No es una opción, sino que Dios está diciendo el deber de los espirituales es restaurar a los débiles, a aquellos que tienen, ¿sí?, las rodillas en el piso, aquellos que han caído, necesitan ser restaurados, necesitan ser ayudados por aquellos que hoy tal vez están en otra sintonía, que están un poquito más estable en la vida cristiana. Nosotros cuando vemos a alguien en el piso, cuando vemos a alguien que está pasando por una situación difícil, que ha caído, que ha pecado, que está, sea cual sea la situación, débil en el piso, nosotros tenemos la posibilidad con nuestra mano, ¿sí?, de hacer dos cosas. Extenderla, la mano y la palma hacia arriba. ¿Qué significa? Acá está mi mano. Mirá, yo no sé mucho tal vez de la Biblia, yo no sé cómo voy a ayudarte, pero acá está mi mano para levantarte. Palma hacia arriba es una mano que está dispuesta a levantar. Es una mano que está dispuesta, a pesar de las deficiencias que pueda tener la persona o el poco conocimiento que pueda tener, está esa mano para decir, mirá, no importa si yo no sé mucho, pero acá estoy. Yo quiero ayudarte. Yo quiero ser parte. Dios nos guiará, pero no estás solo, quiero levantarte. O puedes poner la palma hacia abajo, y la palma hacia abajo, ¿qué hace? Es acusativa. ¿Por qué? Esa es la que te señala. Por eso es muy importante, si vamos otra vez ahí a Gálatas 6, ¿qué dice? Restaurarle con un espíritu de ¿qué? Mansedumbre. Hay que tener muchísimo cuidado, porque el Señor dice ahí, considerándote, a ti mismo, no sea que tú seas tentado. Cuidado a la hora de ayudar a alguien, si lo vamos a hacer de una manera como diciendo, bueno, vos estás acá porque te lo merecés y lo matamos. Sí hay que decirle que se equivocó, sí hay que decir lo que la Biblia dice, pero con un espíritu de mansedumbre. Porque ¿cuál es el objetivo en este primer punto? Restaurar. Yo no quiero que la persona se aleje y se pierda. Yo necesito ser el instrumento
el canal de amor de Dios para restaurar una vida y traerla otra vez a la comunión con Dios. No por mí, sino por lo que yo pueda aportar de la palabra de Dios, porque el que hace la obra siempre es Dios. Siempre es Dios. Usted puede hablar bonito, yo puedo hablar bonito, podemos tener lindas palabras, todo lo que usted quiera. Pero el que hace la obra siempre es Dios. Porque te imaginás si nosotros hiciéramos la obra, si nosotros andaríamos todos jactándonos y diciendo, bueno, mirá, el hermano fulano volvió a la iglesia porque, claro, yo me empecé a juntar con él y lo cambié. Yo no cambio, no me puedo cambiar yo, voy a cambiar a otros. El que cambia es Dios, el que transforma es Dios, el que restaura es Dios, pero a través de la iglesia, de los hermanos, de cada uno de los que estamos acá. Por eso es necesario que hagamos esto. En 2 Corintios, si me acompañan también ahí a 2 Corintios, capítulo 7, vamos a ir ahí, 2 Corintios, capítulo 7, capítulo 2, versículo 7. 2:7. Vamos ahí, 2:7. Pablo, bueno, en esta Biblia dice, Pablo perdona al ofensor. ¿Qué era lo que había pasado? Bueno, ahora les voy a explicar. Pero mira lo que dice ahí. Así que, como una conclusión, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. ¿Qué era lo que estaba pasando? Este era un joven que se encuentra en 1 Corintios que había causado un acto de inmoralidad, estaba saliendo con la madrastra. ¿Sí? Y los líderes ahí, en vez de hacer algo, medio como que, no sé, lo dejaban pasar. Y Pablo, cuando vio eso en 1 Corintios, que los líderes no hacían nada y que ese tipo hacía lo que quería, ¿qué dijo? Que lo saquen de ahí. ¿Por qué? Porque iba a contaminar a todo el resto. Pero esa persona, más adelante, entendió la disciplina y en 2 Corintios el apóstol Pablo dice, bueno, a ese joven que está entendiendo que hizo mal, que va a ser disciplinado y que la está aceptando la disciplina, tienen que perdonarlo, tienen que amarlo, ¿sí? Tienen que confirmar su amor para con él. ¿Por qué? Porque si no va a ser consumido de demasiada tristeza, de angustia, de haber sido puesto aparte, ¿sí? Y estigmatizado. Y a veces tenemos que tener nosotros mucho cuidado con esto. El hecho de que hoy yo pueda estar firme, eso no significa que mañana no pueda caer. Si nosotros no estamos agarrados del Señor, como decía Mauro al principio, si nosotros no estamos en completa comunión cada día, es muy posible que caigamos, porque nosotros somos ¿de qué? De carne. Nuestra naturaleza, tu naturaleza y la mía, busca pecar. No busca hacer la voluntad de Dios. Lo que hace y lo que nos ayuda a hacer la voluntad de Dios es nuestra comunión con el Padre. Entonces, ahí en 2 Corintios, ahora el apóstol Pablo le dice, bueno, mis queridos hermanos, a los líderes, es hora de restaurar, de amar, de levantar, de aconsejar. Y este es el primer punto que yo quería remarcar y que no sea más allá de palabras. Bueno, fulano está mal, está pasando por una situación. Bueno, voy a orar por él. Ojalá que Dios haga algo por él. Mirá, ¿sabés cómo lo hace Dios? Te utiliza a vos y me utiliza a mí. Que no sean solo palabras, porque a veces las palabras son muy bonitas, tienen buenas intenciones, están llenas a veces de buenas intenciones, pero ¿sabés qué? Nunca hacemos nada por nadie. ¿Y cómo nosotros vamos a ayudar a alguien solamente con tener un buen pensamiento, una buena motivación? Ojalá que Dios lo ayude, que salga bien, que todo esto, ojalá que pronto pueda salir de ahí. ¿No será que Dios, vos que te diste cuenta de la situación, no será que Dios quiere usarte y quiere usarme para que podamos ser ese canal de ayuda? Para poder restaurar a las personas. ¿Sabés que siempre se repite esta frase la repiten de que cuando yo iba al Instituto Bíblico en el 2003, pero lo voy a repetir yo también, que los cristianos es el único ejército que deja a sus soldados caídos. Y muchas veces
somos los mismos que los matamos. Porque en vez de amar, sí hay que corregir, sí hay que disciplinar, pero nunca hay que dejar de amar. Imagínate si Jesús nos dejara de amar. Él no lo hizo, ni lo va a hacer. Nosotros fuimos los primeros restaurados. ¿Qué dice la Biblia? Que cada uno de nosotros agarró el camino que quiso. Y que todos nos descarriamos. Y que todos salimos y empezamos a pecar y a vivir la vida que nosotros queríamos, sin importar lo que Dios nos decía en su palabra. Fuimos descarriados. Efesios capítulo 2 dice que éramos hijos de desobediencia, que seguíamos la corriente de este mundo. Así estábamos nosotros. Y sabes, Dios tuvo que enviar a Jesucristo, a su Hijo, a morir en la cruz para poder con su sangre y con su sacrificio limpiar tus pecados y mis pecados, para poder tener la vida eterna, porque tu pecado y mi pecado me llevaba ¿a dónde? Al infierno. Iba a ser condenado. Y si en esta noche, voy a abrir un paréntesis, no sabés si todavía tus pecados han sido limpios, no te vayas de acá, queremos contarte lo que hizo Jesús, pero hay una verdad que vos no te podés obviar. Es que dice la Biblia que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Todos los que estamos acá pecamos. Y que la paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. No la muerte física, es la muerte eterna, es la separación eterna de Dios. Y si no estás con Dios, estás en el otro lado. Cielo, infierno. Y el infierno está preparado para todas aquellas personas que siguen con sus pecados y que no han sido limpios por la sangre de Jesús. Bueno, yo un día le dije a Jesús que entrara a mi vida y Él limpió mis pecados. Y cantábamos recién, de mi pecado no tienes ¿qué? Memoria. Porque Dios dice que los tiró al fondo del mar, donde nadie puede ir a buscarlo y traerlos. Él ya no tiene memoria. Hebreos dice que ya no tengo memoria de sus pecados. Así que Él tuvo que restaurar, ¿qué? Una civilización a los hombres que habíamos caído. Así que en el corazón de Dios está el hecho de restaurar, de levantar, de dar una nueva oportunidad, de tener misericordia, de tener amor, de tener paciencia muchas veces. Porque otra de las cosas que cuando trabajamos en vida de personas pretendemos que los resultados, que no son frutos, porque a veces son resultados, porque estamos haciendo algo para que me dé un resultado. Yo tengo que buscar el fruto en la vida de esa persona. Que Dios haga algo y lo va a hacer en el tiempo de Dios. Yo voy a invertir, vos vas a invertir, vamos a trabajar, pero el resultado, no, yo busco el fruto. Que el fruto lo dé el Espíritu Santo en la vida de esta persona. Pero a veces somos impacientes, queremos que esa persona enseguida se ponga como uno que lo está discipulando. Pero ¿sabes qué? Cada cual tiene un proceso diferente. Lo que yo debo hacer es con la palabra de Dios acompañarlo, estar ahí al lado, extenderle la mano y decirle, mirá, yo tal vez tengo muchas limitaciones, pero quiero ayudarte. Yo quiero ayudarte. Quiero que sepa que tenés mis manos, mi tiempo, mis abrazos, mis oraciones para estar con vos. Yo quiero ayudarte. Como iglesia debemos estar ocupados en eso. A veces estamos ocupados en un montón de cosas que nos distraen y que no nos permiten ver la necesidad o lo que está pasando en el hermano. Tal vez hay hermanos que están en esta situación y que necesitan ser restaurados. Y Dios quiere usarte a vos, quiere usarme a mí para eso. Para eso. Que no sean solo palabras, sí, yo quisiera. No, no. Práctico. Una fe práctica. Si yo creo que Dios dice que tengo que restaurar, tengo que salir a hacerlo. Y a veces fallamos en eso. Porque sabemos la teoría, somos de muchas palabras, pero no de una fe práctica. No somos de poner en acción aquello que muchas veces decimos. Y creo que muchos de los que estamos acá hemos caído en eso, en hablar mucho y en no hacer. Y Dios quiere que hablemos, está bien, pero que certifiquemos esas palabras con nuestros hechos. Ocuparnos, ¿no es cierto?, en la restauración de otros.
Cuando yo me ocupo en eso, en restaurar a otro, lo primero que estoy mostrando es un acto de amor por el prójimo. Es amar. Y amar, ¿se acuerdan? Siempre lo decimos, no es una emoción, es una decisión. Yo lo voy a amar a pesar de cómo Dios me ama a mí. Dios ama a Cristian y Dios te ama a vos, a pesar de que muchas veces nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer y muchas veces ofendemos a Dios, pero Él nos ama. ¿Por qué Él decide hacerlo? Bueno, cuando yo dedico tiempo a restaurar, a trabajar en la vida de alguien, estoy mostrando en primer lugar amor al prójimo, ¿no es cierto?, que es el reflejo de Cristo, porque Cristo ama, ¿sí? Cristo ama porque Cristo es amor, entonces Él ama a las personas, Él ama al prójimo. Así que cuando amamos es cuando más nos parecemos a Cristo. En segundo lugar, considerar la vida de los que nos necesitan. Las personas son parte del cuerpo. Todos los que estamos acá somos parte del cuerpo de Cristo. Y debemos considerarlo como tal. Ser parte del cuerpo me compromete y te compromete. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si un miembro del cuerpo está dolido, todo el cuerpo se duele. Entonces, cuando yo miro acá, es considerar quién es el hermano. Bueno, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Hay veces, lastimosamente, hay veces que la gente está esperando que un hermano caiga para salir, no aquí, gracias a Dios, pero ha pasado. Personas que quieren salir a contar el chisme. Vos no sabés quién pecó, mirá. ¿Te das cuenta? Eso no debe suceder, porque si eso pasa, la victoria ¿quién la lleva? Satanás. Satanás. Entonces nosotros debemos buscar cada día amar al prójimo, considerarlo, y cuando yo considere y entienda quién es él, entonces va a haber una preocupación genuina, ¿sí? Va a haber una preocupación genuina por la persona. ¿Cómo la puedo ayudar? Y no voy a pensar tanto en mí. La restauración debe ir acompañada de la mansedumbre, pensando en que nosotros podríamos ser los siguientes. Ojalá que no, ojalá que nos equivoquemos, pero podríamos ser los siguientes. Y si un día diste misericordia, vas a recibir lo mismo en la reprensión, en la disciplina, en tu restauración. Pero si un día fuiste duro con aquel que pecó, con aquel que cayó, y muy posiblemente recibas esa dureza y vas a pedir clemencia o voy a pedir misericordia. Pero el Señor en la regla de oro dijo lo siguiente: tratá a los demás como te gustaría que a vos te traten. Misericordia, mansedumbre, corrección, verdad, disciplina, pero nunca va separada del amor y de la misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos aquí como jueces. Somos hermanos que nos tenemos que ayudar y cuando me veas mal voy a necesitarte y cuando te vea mal seguramente me necesitarás y espero que yo pueda contar con vos y que vos puedas contar conmigo. Eso es lo que necesitamos, los unos a los otros. Seguimos con esto si querés, los unos a los otros. Pero debemos ocuparnos y no ver a alguien que está caído y pasar. ¿Se acuerdan la historia de los samaritanos? El samaritano, perdón, que pasaron 3. Y dice que había un samaritano que lo habían robado y había quedado ahí en el piso. Y pasaron 3 personas. Los 2 primeros que pasaron eran religiosos. Estudiaban la Torá. Enseñaban la Torá. Y pasaron por al lado y siguieron de largo. Pero después vino uno común, ¿sí? Judío, y pasa, el samaritano, y pasa, ¿y qué hace? ¿Se acuerdan de la historia? Lo agarra, lo lleva, le cura las heridas, lo lleva a un mesón, le paga, le hace todo. Entonces el Señor Jesús después pregunta, ¿quién fue el que hizo las cosas bien? Ahí parafraseando un poco la historia. ¿Quién fue el que tuvo misericordia? Bueno, el que lo llevó, el que le pagó, el que lo vendó, el que hizo todo por él. Y el Señor dice, bueno, ve tú y haz lo mismo. Cada uno de nosotros somos llamados a tener misericordia y a no ver a alguien caído, esquivarlo y seguir de largo. Si realmente
tenemos pasión, si realmente amamos lo que Dios ama, ¿qué es lo que Dios ama? ¿Qué es lo que Dios ama? Las personas. Dios nos ama a nosotros. Y si yo tengo que amar algo, tengo que amar lo que Él ama, que son las personas. Y si está en el piso y lo esquivo, ¿cómo muestro un amor? ¿Cómo muestro misericordia? ¿Cómo muestro compasión por esa persona? ¿Y cómo yo puedo olvidarme de que un día yo estaba así y alguien pasó y me levantó? Entonces, debemos estar en primer lugar ocupados, preocupados, ¿sí? Y con una fe, ¿sí?, activa, práctica, accionando para poder restaurar la vida de aquellos que necesitan de nuestra ayuda. Necesitamos esos hombres y esas mujeres de Dios que se acercan para levantarnos. En segundo lugar, vamos a ir a Santiago, ahí cerquita de Hebreos, a la vueltita, Santiago capítulo 2, también conocido, lo hemos estado mencionando estos versículos, capítulo 2, versículo 14 al 17, dice la palabra de Dios: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Vamos a leer otro versículo más para después dar un pensamiento de esto. Primera Juan, capítulo 3. Primera Juan 3, 17. Primera Juan 3, 17. Dice la palabra del Señor lo siguiente: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Tremendo, qué contundente que es el Señor cuando nos está hablando, porque seguramente nos incomoda estas cosas, porque a veces, y ahora vamos a leer otro versículo más, pero a veces nosotros podemos ser bendición con cosas que Dios nos ha dado, pero hacemos lo que hace Santiago. ¿Qué hace Santiago? Bueno, anda que vamos a estar orando por tu necesidad. Pero están desnudos y no tienen que comer. Ah, pero Dios es bueno, Dios le va a proveer. Pero vos tenés en tu casa una manta para darle o ropa para vestirle, tenés un paquete de arroz y fideo para darles. Ah, pero Dios le va a proveer. ¿Cómo mora el amor de Dios en una persona que no tiene, ¿no es cierto?, esa sensibilidad de decir, necesita, y yo voy a hacer ese canal? ¿Por qué? Porque Dios te provee, porque Dios me provee para poder ayudar a estas personas. Ver la necesidad de otros. La segunda o el segundo punto que estamos viendo ahora es que debemos empezar a obrar en favor de otros. Ese obrar en favor de otros, lo primero que quita, ¿sabe lo que es? El egoísmo, porque no hace que yo me encierre en todo lo que yo necesito. Si vos me preguntás, Cristian, ¿necesitas cosas? Te hago una lista. Ahí te pongo todo. Ahora, si yo me encierro en eso, en lo que me falta a mí, o no en lo que me falta, tal vez en lo que yo quiero, en mis caprichos, esto, me olvido de que tal vez vos tenés una necesidad, que puedo bendecirte, que puedo ayudarte, que puedo ser de bendición para tu vida, pero estoy tan centrado en mí que me olvido de tu necesidad. Y eso es lo que está diciendo acá la Biblia, o lo que nosotros tenemos que aprender, que debemos quitar ese egoísmo. Y cuando yo estoy pensando en el otro, me olvido de mí. Y eso es importantísimo que nosotros podamos aplicar. Que no se trata siempre de nosotros. Hoy lo decía Mauro al principio, siempre va a haber otro que está peor. Siempre va a haber otro que está pasando una necesidad. ¿Sí? A veces nosotros nos quejamos por lo que no tenemos, pero nunca agradecemos por todo lo que sí tenemos. Y tenemos mucho. Primero, salud, estamos acá. Otros quisieran estar y no están. O no pueden. Nosotros sí. Entonces, a veces nos acostumbramos tanto a lo que tenemos que pensamos que no es una bendición.
Y eso hace que yo me centre en mí y deje de pensar en vos. Y eso hace que vos te centres en vos y dejes de pensar en mí. Porque vos también tenés que bendecirme y yo tengo que bendecirte. Entonces, lo primero que va a quitar es eso. Después nos va a enseñar a que nosotros somos la provisión que una persona puede necesitar. ¿Vos sabés lo lindo que es poder llegar a la vida de alguien y con tu ofrenda, con una comida, con lo que sea esa respuesta de oración? Que la persona estuvo orando a la mañana y llegó a tu vida en un momento y vos decís, ¿pero cómo? Y llegó y fuiste vos. Vos fuiste la persona que pudiste sacarle una sonrisa, que pudo decir, Dios me escuchó y lo mandó a él. No sé si te habrá pasado a vos, pero a mí me ha pasado y muchas veces. Y muchas veces. Y a veces trato de no tocar estos temas de mi vida, de cómo Dios lo hacía, porque seguramente me voy a quebrantar y no quiero. Pero te voy a decir algo, Dios ha llegado a mi vida en momentos, en situaciones tan claves, que vos decís, fue el Señor. Fue el Señor. Nadie lo sabía. Nadie lo sabía. Pero Dios actuó y lo hizo a través de personas que ni siquiera pensaban. Nosotros estábamos en Monte estudiando en el Instituto Bíblico y yo no vivía dentro de la propiedad, yo vivía ahí por la ruta 3. Entonces yo tenía que ir en bicicleta con Romina, me hacía pedalear Romina como loco hasta dentro de como 5 kilómetros y me apuraba, me decía que llegábamos tarde. Bueno, íbamos ahí a estudiar. En un momento yo estudiaba en la mañana y en la tarde trabajaba, ¿no es cierto? Y yo ganaba en ese tiempo, imagínense cuánto, lo que le estoy hablando, el salario por día era de 10 pesos por día. Yo ganaba 10 pesos por día. Y el que ganaba 15 era, yo ganaba 10 pesos. Por un montón de situaciones, Franco, el más grande mío, él era asmático, el chiquito, y por un montón de cosas, nuestro dinero se fue ahí como yendo, y llegó un día que no teníamos para comer. Y yo estaba por ir a estudiar la Biblia, pero yo no sabía a la vuelta si íbamos a tener para comer. ¿Cómo te pensás que estaba mi corazón? ¿Cómo te pensabas que estaba yo en ese momento? No fui espiritual, ¿eh? No fui espiritual. ¿Sabés? Fui en bicicleta, Romina se quedó en mi casa. Yo me fui en bicicleta hasta Monte, preguntándole 200 veces a Dios por qué me estaba haciendo eso. Porque, o sea, Señor, vengo a estudiar la Biblia, vengo a prepararme. No quería esto para mi vida. ¿Cómo no tengo para comer mediodía? ¿Qué le digo yo a Romina y a mis hijos, Santiago y Franco, y Cintia? Estaba complicado. Así que bueno, voy a estudiar. Eso fue un martes, no me voy a olvidar nunca. Eso fue un martes, voy a estudiar. Mi cabeza hablaba, estábamos estudiando Corintios. Ese día no aprendí nada, porque mi cabeza no estaba ahí. Salgo y todos me decían, Cristian, te vimos raro, ¿te pasa algo? No, y yo no le conté a nadie. Me fui, agarré la bici y me fui. Cuando llego a donde vivía, de acá, de la empresa donde yo trabajo hoy, mandaban un camión con agua y yo lo tenía que descargar. Entonces salgo de estudiar, eran ya cerca de la 1 y yo tenía que llevar una respuesta a mi casa. Yo tenía que darle comer a mi esposa y a mis hijos. Llega el camión y estoy empezando a descargar el camión y el Marota, que era el que manejaba el camión, me dice, Cristian, dice, antes que descargué el camión, mirá, tu mamá te mandó todo esto y cuando miro donde está la cama, explotaba de comida. Dios sabía. Yo sabía. Entonces, te imaginás, yo critiqué a Dios toda la mañana y al final Dios me dijo, mira, yo te amo igual. Mi mamá dice que fue al supermercado ese día y que no supo ni por qué.
Dice que empezó a poner cosas y decía, esto lo iba a mandar a Cristian. Y esto lo iba a mandar a Cristian, pero de la nada. ¿Sabes quién fue? Dios colocando en el corazón de mi mamá eso. Por eso te digo que mi mamá nunca supo, después se lo dije, pero mi mamá ese día nunca supo que me estaba bendiciendo, que estaba siendo el canal que Dios estaba usando para darle comer a mi familia ese día. Ese día, y muchos días más, pues le digo, estaba donde estaba la cama que dormía el chofer, llena de bolsas de comida. ¿Te imaginás? Dios obviamente me dio una cachetada diciendo, yo soy tu papá y no te va a faltar nada mientras estés conmigo. Y como estoy siempre con Él, nunca me va a faltar. Pero eso quiero llevarte, que si nosotros no nos empezamos a fijar en la necesidad y en actuar en favor de las personas, ¿cómo puede morar el amor? ¿Cómo podemos decir que nosotros, o ese amor de Dios está en nosotros, si yo veo a alguien con una necesidad y le digo, bueno, anda que voy a orar por vos? ¿Sabes qué? Son palabras, voy a orar y tal vez, vas a tu casa y ni siquiera orás. Porque hiciste una cosa, otra vez te olvidaste. Tu comida la tuviste, tu camita la tenés, pero hay otros que necesitan. Hay otros que necesitan. Y tal vez podemos bendecir, podemos ser ese canal de amor para esas personas. Nunca vas a poder llegar a saber lo que podés impactar en la vida de alguien cuando vos te pongas a pensar en ellos, en las personas, en decir, bueno, Señor, poneme una persona, cuando orás, pedirle a Dios a una persona para que vos puedas ser de bendición, para que vos puedas estar ayudando, estar ahí con ellos. Pero no podemos hacerlo con un corazón egoísta, no lo podemos hacer, ¿no es cierto?, solamente diciéndole, vayan, que yo voy a orar por ustedes y Dios les resolverá. Dios lo va a resolver, porque Dios no te usará a vos, usará a otro. Pero no te pierdas ese privilegio de ser usado por Dios. Ser nosotros el instrumento que el cielo va a usar para bendecir a alguien. Yo no quiero perderme ese privilegio, espero que vos tampoco. El servicio, el obrar para otros y ayudar a quien lo necesita, muestra el compromiso que tenemos con la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que en un momento el Señor Jesús ahí en Mateo capítulo 25, del 35 en adelante dice, tuve hambre y me diste comer, tuve desnudo y me vestiste, tuve sed y me diste beber, fui extranjero y me recibiste? Y le dijeron, pero Señor, ¿cuándo nosotros hicimos esto contigo? Cuando ayudas a uno de mis pequeños, me estás ayudando a mí. Así que cuando vos das, cuando vos ayudás, cuando vos sos parte, cuando vos realmente ves la necesidad y actúas en favor, no lo estás haciendo para la persona, lo estás haciendo para Dios. Y Dios se encargará de recompensarte y de recompensarme a mí. Aunque no buscamos la recompensa, pero Dios lo hará porque dice, yo les voy a dar. Yo les voy a dar. Pero ¿qué es lo que toca? Que nosotros demos, que ayudemos, que seamos parte. Aquí en la iglesia, ¿sí? Nosotros aquí en la iglesia tenemos que ser parte de nuestras ofrendas, la ofrenda por porción, tenemos que ser parte. Para eso Dios nos da, para que podamos seguir, ¿qué? Predicando el Evangelio, para que este lugar se pueda seguir abriendo. Tenemos que hacerlo. Pero también esta iglesia, Esperanza Vida, ayuda a personas con necesidades y sale, por supuesto, ¿de dónde? Tenemos que ofrendar para poder bendecir a muchas personas, a familias que tienen necesidad. Por eso es que cada uno de nosotros, cuando servimos a otro, lo que estamos haciendo es ser obedientes a la palabra de Dios. Cuando dice, no miren, Filipenses 2, no miren solamente por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. Por lo de los demás, ¿qué necesita? Estar observando en qué puedo ayudar, qué puedo hacer, cuál es la necesidad. Y estar sensible a eso y poder estar, ¿sí?, sirviendo y siendo de bendición para las personas. Y por último, dijimos, primero, ocuparnos en restaurar a las personas. Segundo, obrar, ¿sí?, en favor
del prójimo, del hermano, de las personas. Y por último, orar. Hoy estamos en la reunión de oración. Hoy estamos aquí para orar. Y a veces, bueno, hoy oró nuestro pastor, pero hay veces que nos juntamos y hacemos reuniones ahí de 3 o 4 y oramos. Los unos por los otros. Vamos orando y orando y orando. Ahora, Santiago, vamos a ir ahí a Santiago capítulo 5. Vamos a leer versículo 13. Y arranca con una pregunta y dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Bueno, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con el aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho. La oración sin duda es algo muy eficaz en la boca del justo, que hace inclinar el oído de Dios para atender nuestro ruego, y Él actuará en su momento, bajo su voluntad, y será perfecto. Ahora, Santiago nos dice, y si repetí o si miramos lo que se repite, la palabra oración. Dice, ¿estás afligido? Orá. ¿Estás contento? Cantá. ¿Estás enfermo? Orá. Oren. Pídanse perdón, confesados los unos a los otros. Oren y recuerden que la oración del justo puede mucho, es eficaz. Es eficaz. Vamos a leer otro versículo. Bueno, Gálatas 6:2, ahí estábamos recién en Gálatas. Vamos a volver al versículo 2. Habíamos leído hoy el 1. El 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad los unos la carga de los otros. No es solo orar, sino que también es acompañar. No es solo orar, sino que también es acompañar. Es orar juntos, es estar a la par de la persona para poder ayudarla, para poder estar ahí y sobrellevar lo que a veces es pesado para uno mismo. ¿Nunca te sentiste con esa sensación de que no podés más? ¿De que no podés más? ¿Nunca necesitaste a alguien a quien vos quieras hablar y decirle, mirá, tengo esta carga que no la puedo aguantar más? Necesito que me ayudes. Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que estar. O a donde otros estarían en nosotros ayudándonos para sobrellevar las cargas, para orar, para acompañarnos en el proceso de angustia o en el proceso de tribulación o en la tormenta. Porque generalmente, cuando vos estás bien, cuando yo estoy bien, generalmente no estamos necesitando como que alguien lleve mi carga. ¿Cuándo es eso? Cuando estamos pasando por momentos difíciles de nuestra vida. Y es ahí, como cuerpo, que nosotros debemos estar ahí, unidos, orando, acompañando, abrazando, poniendo la situación delante de Dios para que Él, conforme a su voluntad, actúe en el momento indicado y justo. Pero es ahí, en el momento de Dios, no es en el tuyo, no es en el mío, no es como lo queremos hacer nosotros, sino como Dios quiere que lo hagamos. Pero hay que orar, necesitamos acompañar, ¿sí? Romanos 12:15 dice, llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Hay momentos en que vamos a reír, hay momentos en los que vamos a llorar. Pero qué feo porque me ha pasado en el mundo, o sea, cuando hablo del mundo es cuando no estaba en Cristo, cuando reía era cuando más amigos tenía. Pero cuando yo estaba mal, yo miraba para el costado y no había ni uno. Dentro del cuerpo de Cristo no debe ser así. Dentro del cuerpo de Cristo nosotros reímos con los que ríen y lloramos con los que lloran. Oramos
por los que están necesitando oración. Acompañamos por aquellos que están pasando una necesidad. Por eso no tienen que ser solamente palabritas. Contá conmigo. No, contá conmigo, sí, está bien, contá conmigo. Pero ¿cómo lo refuerzo? Con una fe práctica, haciendo. Contá conmigo, acá estoy. Pero no, acá estoy. Fui a tu casa, te llamé, estoy. Eso es lo que necesitamos, ejercitar eso. Poner en práctica eso y que no nos vayamos solamente en palabras. A veces nos enredamos en eso. En solamente palabras y no avanzamos, no accionamos. Y necesitamos de esto porque Dios dice, tienen que hacer algo por ellos. Y hacer algo por ellos no lo voy a hacer sentado en mi casa. Lo voy a hacer en la visitación. Ahora que empezó, bueno, Eduardo que tiene el grupo pequeño que empezó con el primero, bueno, ahí está haciendo algo, está ayudando, está hablando a los muchachos que vienen, que comenzaron con él. Y eso debería que cada uno de nosotros también empecemos con nuestro grupo pequeño. Ese es un desafío para poder ayudar a otros, porque en los grupos pequeños, en esas reuniones, vamos a poder también hacer estas cosas, restaurar, ¿sí? Ver la necesidad y ayudar a otros, y también vamos a poder hacer esto, orar los unos por los otros, un poco más íntimo, porque el grupo pequeño tal vez va a ser más reducido, entonces vamos a tener tal vez el tiempo de escucharlos, de orar, de saber qué es lo que nos pasa y de poder estar siendo más eficaz y efectivo en ayudar a alguien. Pero tenemos que tener un compromiso con esto. Por último, decía que orar por los otros aumenta el interés en la necesidad de los demás. ¿Sí? Cuando yo empiezo a orar, quiero saber y después voy a preguntarte, ¿y se resolvió? ¿Dios te escuchó nuestras oraciones? ¿Ya te dio esa respuesta que necesitabas? Y no, la verdad que no. Seguimos orando. A veces vas a orar y tal vez vas a pasar tiempo. Y hay veces que responde más rápido y hay veces que el Señor lo hace más lento, pero siempre el Señor lo hace en el momento justo, pero a nosotros nos da un interés por saber cómo está la persona. Segundo, nos compromete, lo que decía, acompañar al que lo necesita. Y tercero, demuestra empatía. Nos identificamos en la situación del otro y nos ponemos, como decimos coloquialmente, en los zapatos del otro. Empatía es ponerse en los zapatos del otro. Cuando alguien te pide oración, que lo acompañes, es porque está necesitando. ¿Qué pasaría si fuera al revés? Si vos fuera el que necesitas, si yo fuera el que necesito, que me acompañen o que oren por mí. Una persona que venga, ¿cómo me sentiría yo si las personas no lo hacen? Me sentiría triste, porque diría, y bueno, la verdad que parece que les importa poco, porque nadie viene a orar por mí, nadie viene a hacer nada por mí. Nosotros, aquí en Esperanza de Vida, la visión de esta iglesia está muy lejos de esto. Es estar en la vida de las personas, es ayudar, con miles de errores que podamos tener, o por lo menos que yo pueda tener, pero vamos a tratar de estar, de bendecir, de alcanzar, de ayudar a las personas, de poder trabajar en la vida, poder restaurar vidas, poder bendecir vidas, poder orar los unos por los otros. Eso es lo que queremos sembrar y que cada uno de los que estamos sentados, bueno, ustedes están sentados, yo estoy parado, pero todos los que estamos aquí en este lugar, que podamos ponernos eso en nuestra mente, decir, nosotros tenemos que alcanzar, tenemos que bendecir a las personas, tenemos que orar, que tenemos que estar, que nuestro amor no sea solamente palabras, más allá de las palabras vienen las acciones. Entonces, eso es lo que quiero en esta noche, que cada uno de nosotros nos vayamos con este pensamiento. ¿Estoy hablando mucho y haciendo poco? Entonces tengo que buscar un equilibrio. Hablo mucho, hago mucho. Hablo poco, hago mucho. Siempre hacer es más. Y eso es lo que va a marcar. Eso es lo que va a marcar la vida de cualquier persona. Entonces repito, y ya vamos a orar, pero repito las tres cosas en las que cada uno de los que estamos en este lugar debemos comprometernos. En primer lugar, en restaurar la vida de las personas.
que nos necesitan. Dios quiere usarnos para poder levantar a los caídos, para aquellos que están en el piso puedan sentir el amor y la misericordia de Dios a través de tu mano, a través de un abrazo, a través de decirle, te amo, te quiero en el Señor, estoy acá con un montón de cosas, pero estoy acá para ayudarte. Quiero restaurar, porque Dios en el corazón de Él está restaurar las personas. En segundo lugar, obrar en favor del otro. No pienso en mí, no dejo que mi egoísmo me cegue y no me deje ver lo que otros necesitan y poder ser de bendición, poder ver la necesidad de otro, estar pendiente de la necesidad de alguien y ser ese canal de bendición para poder llegar a la vida y que esa persona pueda decir gracias Dios porque usaste a alguien para poder bendecirme. Porque siempre la gloria es para Dios, no es ni para vos ni para mí, siempre la gloria es para Dios. Y por último, orar. Orar y acompañar, ¿sí? Porque orar, yo te digo, sí, estoy orando por vos, pero ¿sabes qué? Cuando realmente estoy interesado en lo que estoy orando, me lleva a mí cada día a ver cómo estás. Dios te contestó, cómo seguís. Me lleva a estar pendiente y acompañar a las personas. Eso es lo que debemos hacer nosotros por ellos y ellos lo harán por nosotros. A veces uno se preocupa o nosotros nos preocupamos por nuestras cosas, olvidándome, en este caso, por ejemplo, voy a utilizarme, digo, bueno, no me voy a fijar en la necesidad de ellos y me voy a fijar en la mía, porque ¿quién se va a fijar en la mía? Bueno, la Biblia dice que ustedes deben velar por mi necesidad y yo por la de ustedes. Si yo amo y estoy para servirte, Dios colocará a otros para servirme a mí, ¿se entiende? Esto es recíproco. Por eso es que nosotros tenemos que entender que vamos a dar y vamos a recibir. Y muchas veces vas a dar y tal vez no recibas, no importa. Tenés que seguir haciéndolo. Que un día Dios dice que Él no es injusto para no premiar las obras que nosotros hacemos. Algún día, cuando estemos en la presencia de Dios, seremos galardonados, seremos premiados por haber sido personas que restauraban, personas que oraban, que obraban en favor de otros sin esperar nada a cambio. ¿Sí? No lo hago esperando nada a cambio, sino que lo hago sabiendo que todo eso es para el Señor. Cuando yo sirvo a las personas, lo que estoy haciendo en primer lugar es servir a Dios. Yo sirvo a Dios y como consecuencia sirvo a las personas. Pero siempre mi servicio y tu servicio debe ser a Dios, a quien se merece todas las cosas. Vamos a orar.